Bueno, ahora sí. Muy bien, jóvenes. El día de hoy pues tenemos un tema, ya que es más que todo sistemas de inyección de gasolina, todo lo que tiene que ver con la introducción en sí a lo que engloba a la parte de la materia, ¿no? De lo que es la inyección de gasolina 2. Eh, a ver, siguen entrando, perdón. Yo creo que ya han ingresado. Bueno, seguimos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo está clasificado el sistema, ¿ya? Tanto de la parte cómo trabaja mediante los tipos de inyectores que tiene, los sistemas de inyección que tiene la materia, ¿no? Bueno, es decir, cada componente está pues clasificado, ¿ya? Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso. No es amplio el tema, es corto, ¿ya? Es de poco tiempo, pero es muy, eh, por decir, es principal, ¿ya? Saber de esta parte para que nosotros entendamos cómo va trabajando el tema del sistema de inyección y vayamos pasando a los demás temas, ¿ya? Para el día de hoy también les voy a dar un trabajo, ¿ya? No sé si es que todos, como no están todos, yo creo que lo voy a tener que pasar para para la próxima clase, pero es un tema de investigación, ¿ya? Pero primero vamos a ver lo que es el tema del sistema de inyección a gasolina. Muy bien. Para eso voy a tener que dejar de grabar. Ya. En el tema de la parte del sistema de inyección, como bien dice, en un principio se usaba inyección mecánica, pero actualmente la inyección electrónica es común incluso en los motores diésel. Ya, entonces el sistema de inyección pues ha englobado en todos los sistemas, más que todo, aparte de lo que es de la parte de inyección electrónica a gasolina, también se tiene la que es la inyección electrónica en los motores diésel, ya, entonces casi va de la mano la parte electrónica en cualquier sistema, ya sea gasolina o diésel. Ya siguen entrando sus compañeros, van a disculpar. Entonces, cuando hablamos de la parte de inyección electrónica, o bien sea la inyección, entonces ya quiere decir que está englobando, ¿no? Todo lo que es la parte, ya sea tanto como es la inyección gasolina, como bien les decía, o también para los motores diésel, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a hablar principalmente de lo que es la parte de la inyección electrónica a gasolina, ¿ya? Gracias a la electrónica de hoy en día son indiscutibles las ventajas de la inyección electrónica. En este caso, contamos con dos sistemas, ¿ya? En la que es la inyección a gasolina, que sería el sistema EFI, más conocido eh, como la parte principal de lo que es el sistema de inyección, ¿ya? Siempre van a ver ustedes en todos los vehículos, mayormente manejando en Toyota, ¿ya? Siempre voy a hablar Toyota porque es la marca más reconocida. Siempre se conoce la sigla EFI, ¿ya? Que determina lo que es el sistema de inyección a gasolina. Más que todo esto es la alimentación de combustible, ¿ya? Siempre está controlando la parte de la alimentación de combustible. Tal vez en otros vehículos como Mitsubishi, Ford, Nissan, yo qué sé, el Suzuki, puede ser que haya otra sigla, pero a lo que representa EFI significa que es un sistema a inyección a gasolina, ¿ya? Como podemos ver, el esquema, ya un esquema básico, aquí tenemos un depósito de combustible, una bomba, ya, una bomba, un filtro de combustible y el riel de inyectores. Y posteriormente tenemos también el regulador de presión, el cual hace que cuando se sobrecargue, ya, el riel de inyectores, la presión siempre mantiene una presión constante de 3,54 bares, ya,
tenemos un regulador de presión, el cual hace que se, se libere esa presión, ¿no? Se libera esa presión em, para que el combustible no se sobrecargue, pues, y retorna a lo que es el depósito de combustible, ¿no? Como aquí tenemos, número uno, depósito de combustible, bomba de combustible, ¿ya? Filtro de combustible, riel de inyectores, obviamente aquí tenemos un inyector, el regulador de presión y pues el retorno, ¿no? En este caso tenemos dos inyectores, ¿no? Aquí tenemos el 6 y el 7. Muy bien, siguen acoplándose. Bueno, como hemos hablado de la clasificación del sistema EFI, pues aquí tenemos los tipos de EFI, ¿ya? Eh, eh, en todos los vehículos no siempre llega con los mismos sistemas, ya varían de acuerdo al modelo, de acuerdo al año del vehículo. En este caso, les voy a hablar un poco de lo que es el sistema LFI, ya. En la actualidad, pues se lo conoce a muchos vehículos con K-Jetronic, Jetronic, más lo conocen con LG-Tronic, pero el sistema LFI ha sido uno de los principales sistemas que se ha acoplado en la marca, como bien les decía, la marca Toyota, ya el cual en la actualidad se lo sigue utilizando. Ha sido un sistema que ha progresado, ha ayudado bastante en el funcionamiento de los motores, en la admisión de aire, tanto como el control el control del consumo de combustible, ¿ya? Ha tenido demasiada ventaja en el funcionamiento, pues el sistema LFI es un sistema el cual se acopla en la entrada de aire, ¿ya? El cual controla todo lo que es el caudal o, por decir, el flujo de aire que ingresa hacia el motor. En esta parte, como lo podemos ver, tenemos un flujómetro más conocido como el sistema LF, ¿ya? En esta parte del sistema de admisión, este es un motor por si acaso, ¿ya? Un motor de sistema de inyección. Todo esto es el conducto de entrada de aire, ¿ya? Conducto de entrada de aire, y en la parte inicial de la entrada de aire tenemos un flujómetro, ¿ya? Lo vamos a ver en la parte práctica, obviamente, ya lo vamos a ver más a detalle, pero como podemos observar en esta parte, quiero que ustedes entiendan dónde lo lleva acoplado. Y esto siempre lo van a ver en los vehículos en la parte inicial, desde el filtro hacia el cuerpo de aceleración. Y el filtro puede estar a este lado, entonces entre medio está el flujómetro o bien el caudalímetro, como podríamos decirle, y en la parte posterior está el cuerpo de aceleración, ya más conocido como el acelerador del motor, lo dice, ¿no? Entonces, a este cuerpo de acá, nosotros cuando queramos identificar un vehículo que sí es sistema LFI, lo tenemos que ver, revisar desde este punto a este punto. Entonces, si hay un flujómetro, un caudalímetro, quiere decir que es un sistema LFI, ¿ya? Entonces, eso es un sistema de los tipos que tiene el sistema EFI, ¿ya? Eh, en otros casos, pues se ha incorporado también otro sistema, ¿ya? Que es mucho más, tal vez más compacto. En la actualidad también se lo está utilizando, ¿ya? En sí, estos dos sistemas se está utilizando, ¿ya? Pero hay una ventaja y hay otra desventaja. En el sistema LFI, la ventaja son que puede controlar mediante una resistencia que es gradual, de forma gradual, va variando según, bien sea según la temperatura del aire, en otros casos más antiguos, como una resistencia de contactos, que era una forma paleta, ¿ya? De una forma paleta que llevaba, el cual, según la entrada de aire, hacía que varíe esa resistencia, ¿ya? Pero en muchos casos, pues sufría descalibraciones. Esa es la desventaja que tiene el sistema LF. Puede ser más preciso, pero la desventaja es que sufre descalibraciones por el recorrido que tiene, ¿no? Siempre la resistencia variable es tipo contacto, yo creo que ya las conocen, siempre hace que tengan esa desventaja por desgaste o por descalibración, ¿ya? Pero tenemos el otro sistema que es el DFI. El sistema DFI es un sistema
más conocido por presión absoluta del múltiple de admisión, ¿ya? Es el cual trabaja mediante un chip de silicón o más conocido como un sensor MAP, ¿ya? Acá podemos ver los dos sistemas, ¿no? En este caso, le he puesto la imagen esta para que tengamos una idea. Acá tenemos el sistema LFI que estaba hablando anteriormente, ¿ya? El sistema LFI. Y en esta parte tenemos el sistema DFI, ¿ya? Pero obviamente que lleva uno de los dos, no siempre lo va a llevar los dos sistemas. Bueno, en ningún momento se puede ver en eso en los vehículos que va a llevar los dos sistemas. Siempre tiene que llevar uno, bien sea el tipo LFI, que está acá, ¿no? Todavía lo está indicando, sistema FI, LFI, ¿ya? Medidor de flujo de aire. La paleta que les hablaba anteriormente es esta de acá, como una estrella, si pueden verlo. Ya ese es lo que se mueve, este es el purificador de aire, ya lo que se mueve cuando ingresa el aire. O sea, es tan sensible que la entrada de aire lo hace que se mueva y eso marca una resistencia, ¿ya? Va haciendo contacto a una resistencia, podría decirse una resistencia variable. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de ley, perdón que lo mencione, pero acá está la imagen más clara, ¿ya? Luego tenemos lo que es el sistema DFI, ya como lo decía, presión absoluta de múltiple emisión, el cual trabaja mediante un chip eh, dieléctrico, ya es que sufre una deformación. Según su deformación, pues va variando igual una resistencia. Todos trabajan con voltaje, por si acaso. Todos trabajan con voltajes, ¿ya? Por decir, en este caso del flujómetro, trabaja mayormente con 12 voltios, ¿ya? Con 12 voltios. En algunos casos lleva incorporado el sensor de temperatura de aire, ¿ya? Siempre cuando vean un sensor, vamos a hacer comparaciones, ya vamos a ir hablando los dos. Cuando veamos un sensor LFI, ¿ya? Siempre van a ver ustedes tres cables, ¿ya? Uno que es de alimentación, el otro que es el negativo, ¿ya? Negativo, y el otro que es señal, ¿ya? Cuando vean ustedes un termómetro siempre lo van a ver los tres cables. A veces incorporan hasta cuatro cables, ¿ya? Uno que es de confirmación hacia la computadora, y cuando incorpora cinco cables quiere decir que hay un sensor de temperatura de aire incorporado al flujómetro, ya en los más actuales. Las más actuales siempre van a haber de cinco cables, cinco pines, ¿ya? Entonces, cada que ustedes vean un sensor, ya van a saber qué tipo de sensor es, por la posición, la ubicación que tiene y por la cantidad de cables, ya van a decir, entonces incorpora un sensor de temperatura de aire, ¿ya? Eh, Posteriormente, igual lo vamos a ver en práctica, ¿ya? Cómo medir, cómo hacer las pruebas correspondientes del sensor, pero en este caso quiero que entiendan dónde está ubicado o qué tipo de sensor es, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos del sensor DFI, ¿ya? Cuando hablamos del sensor DFI, está igual de la misma manera, lleva tres pines, que sería uno de alimentación, que sería positivo, obviamente, un negativo y una señal. En este caso, cuando hablamos del sensor DFI, ya, igual como bien les decía, tiene una resistencia, bueno, más que todo un chip, que es de deformación, sistema dieléctrico, según su deformación cambia su valor de resistencia, trabaja igual con voltaje, ¿ya? Pero en este caso ya no trabaja, en este caso trabaja con 5 voltios, el sensor de DFI, perdón, eso me olvidé decirles, mientras que en el sensor LFI siempre va a trabajar la mayor parte con 12 voltios, ¿ya? Pero el sistema DFI trabaja con 5 voltios, por si acaso, 5 voltios, la mayor parte 5 voltios. Entonces, ese voltaje que ingresa pues al sensor, ¿ya? Como acá adentro tiene un chip dieléctrico de formación, según la succión que tiene, como bien dice, sensor de presión absoluta en múltiple de emisión, ¿no ve? Según la presión que se genera en el múltiple de emisión, este sensor va generando una deformación, por eso va acoplado con una manguerita, ya con una manguerita, siempre lo van a ver con una manguerita. Y cuando ustedes lo desconecten esa manguera, pues van a notar el funcionamiento del motor que va a cambiar. O sea, si en caso que esté en un sistema ralenti, ¿no? Funcionando en bajas. Lo desconectan la manguera y van a ver cómo va a empezar a querer apagarse ese motor. Entonces quiere decir que ese sensor
pues va a estar mandando otro tipo de información a la computadora, el cual la computadora va a empezar a mandar pulsos para el tiempo de inyección y va a ser diferente a lo que debería estar marcando. Entonces, pues esto también se gradúa de acuerdo a la entrada de aire y pues al funcionamiento de este sensor, ¿ya? Entonces trabajan en conjunto en sí, siempre van a trabajar, como dice, de la mano, el sensor y la entrada de aire, ¿ya? Por eso es que lleva el sensor. Si en caso que este sensor falle o tenga un problema, entonces automáticamente pues el sistema empieza a tener pues falla, ¿no? Falla, ¿por qué? Porque la computadora va a estar haciendo de inyección de combustible, ya acá tenemos los inyectores, ¿no? Por eso estoy apuntando. Va a empezar a hacer la inyección de combustible errónea, ¿no? ¿Por qué? Porque el sensor va a estar haciendo una mala captación o bueno, va a estar mandando una mala información a la computadora y pues la computadora va a empezar a inyectar de forma incorrecta, ¿no? O va a mandar los pulsos para que se haga la inyección de forma incorrecta. Ya, entonces, este es el sistema DF. Trabaja mediante en sí está acoplado al ser el múltiple de admisión mediante una manguerita, el cual trabaja por presión absoluta del múltiple de admisión, ¿ya? Igual trabaja, como bien le decía, con 3 pines, la mayor parte. 3 pines, que trabaja con 5 voltios, un positivo, sería un cable que tiene, ¿no? Que alimenta al sensor con un positivo, un negativo y una señal, ¿ya? Entonces, todo sensor mayormente, pues trabaja por resistencia variable, la mayoría de los sensores, ¿ya? Eso quiere decir que esta resistencia al cambiar de valor, pues hace que también el voltaje que ingresa cambie de valor, ¿no ve? Y pues ya la señal de salida, pues ya es otro valor. Entonces, para eso la computadora tiene que hacer las comparaciones correspondientes y según eso, pues dar la inyección de combustible, ¿ya? Muy bien. Las fallas más frecuentes es consumo elevado de combustible, pérdida de potencia, tal vez. En otros casos, falta de aceleración, o sea, pierde la aceleración, no se puede acelerar el motor, ¿ya? Tiende a querer ahogarse, apagarse, las fallas más comunes de estos dos sensores. O caso contrario, que no mantenga en baja, en ralenti, ¿no? Siempre va a tender a sentirse exceso consumo de combustible, la misma quema de combustible al funcionamiento se va a sentir un olor fuerte a gasolina mal quemada, ¿no? Entonces, esas son las fallas más frecuentes que tienen estos dos sensores. ¿Por qué? Porque sí controlan el suministro de aire o bien controlan la cantidad de aire que va a estar ingresando al motor para que se dé el tiempo de inyección, ¿ya? Para hacer más que todo la calibración de la inyección, para que tenga una ignición muy eficaz, ¿no? Muy bien. Pasando a lo que es los sistemas de EFI, o más que todo al sistema EFI, porque este es un sistema EFI, ¿ya? El sistema de inyección de combustible. Vamos a ver lo que es... ¿A dónde está? Disculpar, anda media lenta la compu. Creo que mucho virus. Ahora sí. Vamos a ver lo que es, perdón, antes que pasemos, si no siempre van a estar consultando por ahí mediante el WhatsApp y yo no respondo. Ya, muy bien. ¿Alguna duda está ahí, muchachos, jóvenes? Perdón. ¿Alguna duda está ahí? Hable ahora o calle para siempre. ¿O no hay nadie? Parece que se han ido. Todavía no es Aquí receso. estamos, Inge, aquí estamos. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta? No, Inge, por el momento no. Ya, entonces quiere decir que está claro, ¿no? No creo que esté gastando mi saliva en vano. Muy bien, jóvenes. Ya, cualquier consulta me lo hacen ya antes de terminar la clase, porque después ya nos vemos, tal vez ya vamos a entrar a la parte práctica, ¿no? La próxima semana no sabemos todavía, no está nada concreto, pero si vamos a la práctica ya lo vamos a ver en un vehículo, ¿ya? Muy bien, pasamos. Vamos a hablar de la clasificación de los sistemas de inyección. ¿Dónde has ido?
Yo me llamo Senia, pero ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí? Parece que están hablándome a mí o están charlando con otra persona. Muy bien. Cuando vamos a hablar de lo que es la clasificación de los sistemas de inyección, ¿ya? Cuando hablamos de la clasificación de los sistemas de inyección, ¿ya? Pocha, anda media lenta la compa. Muy bien. Cuando hablamos de la clasificación de los sistemas de inyección, hablamos cómo está estructurado, o bueno, según el lugar donde se inyectan el combustible, ¿ya? Puede ser uno. Otro también es según el número de los inyectores. En sí, la clasificación de los sistemas de inyección están caracterizados por, según el lugar donde inyectan, según el número de inyectores, según el número de inyección que tiene, ya, según el número de inyección, no confundan, según el número de inyectores es uno y según el número de inyección es otro, y según las características de funcionamiento, ¿ya? En este caso, pues ahí la clasificación de los sistemas de inyección, ya, se caracteriza por estos cuatro. Vamos a ver en sí, según el lugar donde se inyectan. Cuando hablamos de inyección directa, ya hablamos de la posición del inyector, donde está inyectando, ya. Uno de ellos que sería según el lugar donde se inyecta. Más que todo, cuando hablamos de inyección directa, como ustedes pueden ver en la imagen, hablamos de una inyección que está haciendo directamente a la cabeza del pistón, ¿ya? En este caso es un sistema más que todo de altas presiones que trabajan por con dos bombas. Una bomba que es de transferencia, que va sumergida dentro del depósito de combustible, y la otra bomba que va justamente en la, podría decirse, acoplado en el eje de levas, ¿ya? Entonces, estos sistemas, la bomba de transferencia, pues trabaja de 3 a 4 bares, solo transmite el combustible del depósito de combustible a la rampa de inyectores, o bueno, en sí, hasta la bomba de alta presión, porque está cerca, ¿no? De la rampa, hasta la bomba de alta presión. Y esa bomba de alta presión, pues, es la que se encarga de elevar el combustible, más o menos entre 120 a 150 bares, ¿ya? Hay diferencia, ¿no? De 4 bares a 150 bares, es mucha la diferencia. Entonces, siempre cuando hablemos de inyección directa, vamos a hablar que este inyector, pues, está soportando unas buenas presiones, ¿no? El sistema de inyección de alta, es de mucha presión, ya casi similar a lo que son los sistemas de inyección diésel, similar, ¿no? Pero obviamente que este sistema de inyección a gasolina. Y pues eleva esa presión, ¿ya? De 120 a 150 bares. Eso se encarga de elevar la bomba de alta presión que está justamente trabajando juntamente con el eje de levas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inyección directa, hay mucha diferencia en lo que es un sistema de inyección indirecta, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Por qué? Porque este está inyectando justamente la inyección en la cabeza del pistón. Y esto no solo da una inyección, ya por si acaso, no solo da una inyección. Obviamente que ahorita le estoy hablando de forma abierta, como puedo decir, de forma muy eh, rápida, ¿ya? No estamos entrando a profundidad, pero luego ya lo vamos a ver. Pero sí les explico cómo es funcionamiento, ¿ya? Porque el sistema de inyección directa tiene mucha diferencia en sí de funcionamiento a un sistema de inyección común, más común, que son los sistemas de inyección indirecta, ¿ya? Pero este tiene tres tiempos de inyección, por si acaso. No solo trabaja con una sola inyección para que se produzca el sistema de ignición, ¿ya? O más que todo para que se produzca la explosión. Siempre trabaja con tres inyecciones. Uno que da anticipado, otro que da intermedio y el otro da en el punto exacto para que se dé la explosión de combustible. Entonces, se caracteriza por tener esa función, ¿ya? Por eso está justamente directamente a la cabeza del pistón, ¿ya? No es como el otro que vamos a ver ahorita, ¿ya? Este es el sistema actual que está trabajando en muchos vehículos, ya está llegando, en los vehículos más modernos especialmente, está llegando este sistema,
ya, sistema de inyección directa de combustible. Van a tener mucho cuidado. A veces vienen por si acaso, no recomendaciones, vienen los inyectores atascados, ya cuando se desmonta, se desarma o bien quieren reparar un motor, ya me ha pasado, por eso lo estoy diciendo. Van a tener mucho cuidado al desmontar, ya porque vienen atascados y son muy delicados. Pues, la verdad que se me ha ido la mano un día, pues tuve que pagar uno, ¿no? Se descogotan, o sea, se sale de la ficha y se sale el embobinado. Y eso es ya para comprar otro inyector, por si acaso les toque desarmar, ¿no? Por eso les digo, con mucho cuidado, siempre hay que sacar. Esto viene acoplado mediante como los motores diésel, ¿no? Similar a los motores diésel, si ustedes alguna vez han desarmado un motor diésel, viene con tornillos, con abrazaderas más, creo, y pues va presionado. Toda la punta esta ingresa hacia la culata, y eso es donde se atasca con el tiempo, ya no pasa mucho tiempo, muchos años, ¿no? Obviamente no lo desarman, pues al sacar eso hay que tener mucha precaución, porque es riesgo para romper inyectores. No, no les digo para que tengan miedo, sino para que tengan precaución cuando se topen con un sistema de inyección directa, ¿ya? Muy bien, entonces este es el sistema de inyección directa, ¿ya? Hablamos por la inyección que se da directamente a la cabeza del pistón. Siempre los pistones van a tener una cámara, ¿ya? Cosa que los sistemas de inyección indirecta no lo tienen. Siempre van a tener una cámara, el cual en algunos casos tienen como una torre en el medio, ¿ya? Otros tienen en la parte lateral nomás, como una cuevita, puede decir así, como una C, para que, digamos, la inyección venga y rebote y haga este tipo de movimiento, un torbellino, ¿ya? Porque se produce la inyección y al mismo tiempo se produce el salto de chispa. No es como los motores que tienen que mezclarse bien, los motores de inyección indirecta. eh, Tienen que, por decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Se está terminando mi tiempo. Ya, perdón, un segundito, un segundito, un segundito. Ya, vamos a apresurar, creo que se está terminando mi tiempo. Ya, como los otros motores, el cual se produce la compresión, la inyección, con la succión de aire recién se produce la mezcla, en este caso no. Tiene que ser la inyección directa y ya está el salto de chispa, ¿no? Entonces, para eso tiene que tener un pequeño torbellino, el cual se haga la mezcla de combustible. Muy bien, pasamos. Pasamos a lo que es el sistema de inyección indirecta. Cuando hablamos del sistema de inyección indirecta, lo que le estaba comentando, ya tenemos el inyector, pues justamente antes, la inyección se da justamente antes de la válvula de admisión, ¿ya? Entonces, pues la inyección viene y golpea a la cabeza de la válvula de admisión y posteriormente con la entrada de aire, pues hace que ese combustible se dosifique. Bueno, en sí la inyección ya viene pulverizada, obviamente, pero con esto hace que se vaya mezclando y pues ya no dificulte para el encendido, ¿no? Cosa que en el otro sistema de inyección directa no lo hace, ya directamente viene y golpea la cabeza del pistón y es un poquito más dificultoso, por eso lleva, como le decía, para que se provoque un torbellino, una pequeña torre en el pistón o más que todo una cámara más se acopla, ¿no? Muy bien, entonces a esto le denominamos inyección indirecta, el que actualmente lo vemos, trabaja con 4 bares, el sistema no es de alta presión obviamente, pero trabaja con 4 bares, eleva presión, pero no demasiado como el sistema de inyección directa. ¿Ya? Los inyectores, igual hay tipos de inyección que tienen, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero el sistema de inyección indirecta, como bien les digo, trabaja antes de la válvula de admisión, o sea que no está de forma directa a la cabeza del pistón. La inyección se da en la cabeza de la válvula, cosa que el aire cuando ingresa el aire y pues va mezclando esa cantidad de combustible que ingresa y para producir una chispa y se produzca la eclosión automáticamente y no tener problemas, ¿no? Muy bien, entonces esto es el sistema de inyección indirecta, ¿ya? La presión que trabaja el sistema es de 4 bares aproximadamente. Bueno, vamos a hablar según el número de inyectores. Tenemos también la clasificación que sería según el número de inyectores,
que tenemos en dos, podría decirles el sistema monopunto, ¿ya? Se clasifica en sistema monopunto y se clasifica también en un sistema multipunto. Bueno, que lo vamos a ver después. En este caso, cuando hablamos de sistema monopunto, la clasificación del sistema monopunto pues sería que tenemos un inyector para todos los cilindros, ¿ya? Para todos los cilindros. Entonces, eso quiere decir que el sistema monopunto se caracteriza por hacer la inyección directamente antes del cuerpo de aceleración, ¿ya? Entonces acá tenemos, como pueden ver, las dos imágenes son las mismas, ¿no? Solo que están trabajando acá con todos sus sensores y caudalímetros. Bueno, en sí acopla más que todo solo un caudalímetro, un sensor de temperatura del refrigerante y un TPS nada más, y la EQ. Más sencillo, ¿no? El sistema, el monopunto, que ya no se lo ve mucho en los vehículos, pero sí es importante conocerlo. El sistema monopunto trabaja con presiones de 1 a 2 bares máximo, ¿ya? Porque trabajan de forma permanente, continua, así que no es necesario que haya mucha presión de combustible, ¿ya? Como lo pueden ver, un inyector para todos los cilindros. Este es el motor, este es el múltiple de admisión, ¿ya? Y tenemos un solo inyector para que se haga la inyección, similar a un carburador. Siempre decimos, siempre lo confunden, ¿no? Cuando hay un sistema de monopunto, más que todo lo dicen que es un sistema carburador, pero sin embargo tiene un inyector, ¿ya? Tiene un inyector que trabaja inyectando a todos los cilindros a la misma vez. Muy bien, entonces esto sería el sistema monopunto. Luego tenemos lo que es el sistema de inyección multipunto, de la misma forma, similar, pero en este caso tenemos un inyector para cada cilindro, ¿ya? Entonces esto estaría dentro de la clasificación de los sistemas de inyección, por la cantidad de inyectores, perdón. Inyección multipunto, que estaría teniendo un inyector para cada cilindro. En este caso ya es todos los vehículos actuales que tenemos, lo podemos ver, un inyector para cada cilindro. Pero el sistema monopunto también ha estado llegando hasta el año, si no me equivoco, 94, 90, creo que se le ha visto en Suzuki, 90 creo que se le ha visto Suzuki, ¿no? Pero actualmente ya solo llegan los sistemas de inyección multipunto, ¿ya? Que es un poco más eficaz, más, obviamente más exacto, mucho más potencia, más reacción, porque está inyectando directamente casi cerca de cada cilindro, ¿no? Entonces eso es ventaja, la ventaja de un sistema de inyección. Obviamente que el sistema monopunto era por la cantidad de inyectores mucho más económico, ¿no? Más económico porque solo llevaba un inyector. Obviamente cuando se descalibraba lo mismo, pero en este caso la potencia, la reacción, el consumo de combustible siempre va a ser mucho más, con más exactitud, un sistema de inyección multipunto, ¿ya? Muy bien, seguimos. Vamos a ir avanzando que ya nos queda poco tiempo. Según el número de inyecciones. En este caso tenemos, hablando de según el número de inyecciones, tenemos de inyección continua, ¿ya? Donde los inyectores introducen el combustible de forma continua en el colector de admisión, previamente dosificada y a presión, la cual puede ser constante o variable, ¿ya? Eso es según el número de inyecciones que va a tener. En sí hablamos de inyecciones continuas, hablamos de inyecciones intermitentes, ya donde los inyectores introducen el combustible de forma intermitente, es decir, el inyector abre y cierra según recibe órdenes de la centralita de mando. La inyección intermitente se divide a su vez en tres tipos, ¿ya? Ahora sí hablamos de lo que son los tres tipos que actualmente lo vemos en los vehículos, ya que uno sería simultánea, ¿ya? Simultánea, donde el combustible es inyectado en los cilindros por todos los inyectores a la vez, ¿ya? Eso se ve en los vehículos un poco más del año 90 hasta el 95, podría decirle, donde todos trabajan, los inyectores trabajan todos a las veces, ¿ya? Están inyectando permanentemente, o caso contrario,
pues están trabajando de forma intermitente, pero todos al mismo tiempo, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver después. Tenemos también los semisecuenciales, el cual trabajan de dos en dos. Son inyectores que trabajan de dos en dos, ¿ya? O en par, podría decirse, pero luego vienen lo que es los inyectores más eficaces que están trabajando actualmente, que serían los secuenciales. Creo que ya no me va a dar el tiempo. En sí pasamos al video, jóvenes, y creo que se me está agotando y ya con eso termino. Muy bien. Cheque macana, chévere. Bueno, creo que está un poquito complicado. Ahorita les muestro, van a disculpar. A ver si me da el tiempo. Tenemos un minuto. No, ahí está. Bueno, como podemos ver, la inyección que está teniendo ya es de forma simultánea, ¿no? Como les estaba hablando en la parte primera, ¿no? De los sistemas de inyección.